Gracias, señor presidente. Ante todo, el agradecimiento al compañero Termín, que es quien firma este proyecto que hoy ha tomado estado parlamentario. Para mí es una enorme alegría poder hacer uso de la palabra en la moción de este proyecto. En esta misma sesión, hace un año atrás, proponíamos la creación de la unidad de enlace de reparación histórica parlamentaria y en aquel momento proponíamos como coordinador de esta unidad de enlace a quien es uno de los mejores cuadros políticos que tiene el peronismo de la provincia de Buenos Aires, el compañero intendente de González Chávez, Marcelo Santillán, que ad honorem y estando todos los jueves aquí en La Plata, ha conducido esta unidad de enlace. Un enorme trabajo. Aquí se dijo mucho de la reflexión y de cómo consolidar la democracia. Nosotros decíamos el año pasado que los códigos, las normas, las leyes, nuestra Constitución no es más que un pacto de convivencia, no es más que un pacto social que establecemos las sociedades para poder vivir en comunidad. Y decíamos hace un año atrás que esta legislatura estábamos con una enorme deuda, porque hay un sinnúmero de normas establecidas durante los gobiernos de facto, establecidas por gobiernos ilegítimos, que llegaron al gobierno a través del uso del poder, que hoy siguen vigentes. Solo por mencionar algunas de las tantas, la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Código Procesal Civil y Comercial, las normas de procedimiento administrativo, el Código de Faltas de la provincia y de los municipios, la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo. Y decíamos en aquella oportunidad que el trabajo que tenía que darse esta legislatura era construir las normas de la democracia, que teníamos que hacer un nuevo pacto social. Y yo quiero agradecer a esta unidad de enlace por el enorme trabajo que ha realizado. Tuve la oportunidad de participar de algunas charlas, de algunas reuniones, de verlo cómo trabajaban minuciosamente. Se analizaron, se estudiaron, se leyeron, investigaron 3.217 decretos leyes, 637 correspondientes al periodo 1955-1958, 177 decretos leyes de 1962 a 1963, 867 decretos leyes del periodo 1966-1973 y 1.534 decretos leyes de 1973-1983. Han dado, sin dudas, el puntapié para esta reparación histórica que debe hacer la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Como usted bien lo mencionaba, lo han clasificado en decretos leyes derogados expresamente, derogados tácitamente, por plazo cumplido, por objeto cumplido, histórico vigentes, en desuso, y han construido una enorme agenda parlamentaria para el futuro de la provincia de Buenos Aires. Deberá ser trabajo de esta legislatura rediscutir en un contexto de democracia las normas de convivencia que puedan establecer un nuevo pacto social en la provincia de Buenos Aires. Yo quiero agradecer infinitamente a ese equipo de trabajo que están aquí en los palcos, pero no quiero olvidarme de nadie, entonces voy a agradecer en nombre de Marcelo Santillán, que es el coordinador, de Eduardo Tendimi, director legislativo de esta Cámara, o de Leandro Ledesma, director del Digesto de esta Cámara, a todo ese enorme equipo de trabajo que ha llevado adelante este trabajo minucioso y que todos los diputados van a poder ver y analizar en lo sucesivo. Pero cuando participábamos de algunas de esas reuniones y leíamos, analizábamos algunos decretos, leyes de la dictadura, por ejemplo, me llamaba mucho la atención a un decreto que creaba una comisión para liquidar los bienes del ex partido peronista. Me llamaba la atención un decreto que derogaba el estatuto docente, que derogaba los estatutos de los sindicatos gráficos o de telégrafos. Y digo, no era casualidad. Tenían que proscribir al peronismo y tenían que borrar de la memoria colectiva aquellos instrumentos de comunicación. Los telégrafos y los gráficos eran los medios de comunicación por aquellos tiempos y, por supuesto, romper con toda organización educativa que tuviese que ver con el pregonar las ideas.
Una primera reflexión, y aquí se dijo, ojalá en democracia hayamos aprendido que no es a través de la fuerza, que no es a través de las leyes, que no es a través de los decretos, en definitiva, que no es a través de la proscripción que se pueden borrar del corazón y de la memoria de un pueblo las ideas. El peronismo sigue tan vigente como en aquellos tiempos. No pudieron borrarlo de la memoria del pueblo argentino. Pero en el análisis de esos decretos han surgido debates sumamente interesantes que esta legislatura deberá dar. Por ejemplo, la unidad de enlace parlamentario informa, comenta, y hemos tenido posibilidad de acceder a esos decretos. Por ejemplo, el decreto 7.565 del año 1956, con escasa fundamentación, por supuesto no tenían que fundamentar las normas que establecían, dice: el interventor federal de la provincia de Buenos Aires, en ejercicio del poder legislativo, decreta, artículo 1, proclámese la vigencia de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, sancionada el 23 de noviembre de 1934, con alcances y reservas específicas de acuerdo a lo que establecía el Gobierno Nacional. Está claro, señor presidente, que el interventor de facto de la provincia de Buenos Aires no tenía facultades ni legislativas ni constitucionales para derogar la Constitución del 49 y para darle vigencia a la Constitución del 34. Pero lo que nos sorprende y también quedará para el debate de la política de la provincia de Buenos Aires es que esta legislatura, por la Ley 5.857, ratificó los decretos leyes de la dictadura. Y es entendible tal vez en el contexto, porque había que tener un marco legal o normativo, pero aquí la pregunta que surge es sobre la legitimidad o la legalidad de nuestras constituciones. La pregunta que surge es si esta Cámara, si esta legislatura tenía facultades para darle vigencia a un decreto que anulaba una Constitución y ponía en vigencia otra. La pregunta es si no se debió haber convocado a un poder constituyente que pudiese darle legitimidad a esa Constitución. Y allí viene el planteo central que hace la unidad de enlace, con la cual comparto totalmente, que tiene que ver con el debate de todas nuestras normas de facto, con todas nuestras normas que rigen la vida de todos los bonaerenses, pero también con el debate de la norma madre que rige las normas de todos los bonaerenses, que es la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Y dije al principio que entendemos que las normas, los códigos, las constituciones tienen que expresar o tienen que ser un pacto de convivencia. Bueno, los bonaerenses tenemos una Constitución que data de 1934, una sociedad totalmente distinta. Me he tomado el trabajo de ir a leer la Convención Constituyente del año 1934 y encontramos términos que inclusive hasta son anacrónicos. Por ejemplo, había diputados convencionales que en aquel momento ya hablaban del voto de la mujer, que en aquel momento ya decían que las mujeres tenían que tener participación, aunque sea en el orden municipal. Nos encontramos ya en el 1934 con diputados convencionales constituyentes que decían que había caído en desuso la palabra mayor contribuyente. Hoy todos los consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires, para aprobar un aumento de una fiscal impositiva, tienen que convocar a una asamblea de mayores contribuyentes. Bueno, así varios términos. Es interesante ver el debate porque sobre todo tiene que ver con algunas cuestiones de hoy en día. Había un diputado convencional constituyente que decía que los servicios públicos tenían que estar en manos del Estado municipal. Y decía que las usinas de generación de electricidad, que eran la forma que tenían de generar electricidad en su momento, habían empezado a ser compradas por distintas empresas y ya advertían en el 1934 que cuando esas empresas tuviesen el monopolio de la generación de energía eran quienes iban a fijar las tarifas y que entonces la generación de energía, que era un insumo básico para el desarrollo de la sociedad, ya no iba a estar en función del servicio del pueblo, sino iba a estar en función de la rentabilidad de las empresas. Y digo, esto me venía a la memoria hace unos días cuando, con la discusión de los cortes de luz, veía un Twitter del jefe de gabinete de gobierno de la provincia, de Martín Insaurralde, con el cual coincido totalmente, que decía que los municipios estaban dispuestos a hacerse cargo de la distribución de energía en la provincia de Buenos Aires. Pero también, cuando hablamos de la legalidad o legitimidad de esa Constitución de 1934, que en definitiva es la que hoy
con algunas reformas tenemos vigente, hay que analizar el contexto o la sociedad que reflejaba esa Constitución. En el 1934 teníamos alrededor de 4 millones de habitantes, un tercio de los habitantes que tiene hoy la provincia de Buenos Aires. En esa convención constituyente, por supuesto, no participaron las mujeres, que era el 50% de la población, porque no tenían derecho a participación alguna. Por lo tanto, esa Constitución de 1934 no expresa en absoluto el reflejo de esta sociedad en el cual hoy las mujeres, gracias a Dios, han ganado en participación. Digo, no era que no existía el 50% de mujeres. Esa convención no expresaba la verdadera representación del pueblo de la provincia de Buenos Aires. En ese momento, de esos 4 millones de habitantes, teníamos el 50% de la población era urbana y el 50% de la población era rural. Rural tomando comunidades hasta 2.000 habitantes. Hoy tenemos una realidad totalmente distinta, una geografía totalmente distinta. El censo 2022 ha dado que el 93% de la población vive en comunidades urbanas y solo el 7% en rural. Y en esa convención constituyente del año 1934 se debatía sobre las autonomías de los municipios y había quienes decían que había que llamar comunidades urbanas y comunidades rurales, y quienes se oponían decían que las comunidades rurales no tenían la población suficiente para constituir su propio órgano de gobierno. Por eso, señor presidente, estamos convencidos que tenemos una enorme deuda en esta legislatura que tiene que ver con poder discutir esta enorme agenda parlamentaria que nos ha generado la unidad de enlace de reparación histórica parlamentaria y de esta manera poder construir una provincia libre de leyes de facto, de esta manera poder construir un nuevo pacto social, de esta manera poder construir las reglas de convivencia en democracia. Pero estamos convencidos que no solo debemos leer, modificar, ayornar, discutir esas leyes, esas normas, sino que tenemos que dar un debate profundo y que tiene que ver con la Carta Magna, la madre de todas estas leyes, que es la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Por eso, también como producto de este trabajo, en el día de hoy hemos presentado en esta legislatura un proyecto de convocatoria convencional constituyente para debatir algunos temas que proponemos para el debate y que será esta legislatura la que deba definir cuáles son los temas a debatir. Pero algunos temas que nos parecen totalmente desactualizados. Por ejemplo, proponemos debatir la cuestión del cuidado del medio ambiente. Estamos convencidos que el desarrollo debe ser equitativo y sustentable, si no, no es desarrollo. Estamos convencidos que el crecimiento debe ser para todos y cada uno de quienes habitamos este suelo de la provincia de Buenos Aires y que tiene que ser sustentable, que tenemos que cuidarle los recursos naturales para las próximas generaciones. Por eso proponemos debatir en la reforma de la Constitución el cuidado del medio ambiente. También proponemos debatir en esa reforma de la Ley Magna la cuestión de endeudamiento de esta provincia. Y ahí aparece otro tema que quedó totalmente desactualizado. Cuando uno ve los debates, se fija 2/3 de los presentes de cada Cámara y se argumenta que ante la emergencia o la necesidad que tuviese el Ejecutivo de tomar una deuda, había legisladores, diputados, y se menciona expresamente diputados de Bahía Blanca, del sur de nuestra provincia, que no podían llegar a término, porque por una cuestión de distancias, de comunicación, tardaban varios días para poder llegar a la capital de la provincia a aprobar una ley. Digo, esto es totalmente hoy inutilizado. Digo, hoy cualquier legislador desde cualquier lugar remoto del universo, del planeta, no solo de esta provincia, puede votar una ley como lo hemos hecho desde cada uno de nuestros lugares a través de un sistema online. Proponemos darle rango constitucional a la igualdad de género, porque entendemos que si, lo mismo que decimos que para 1934, si hoy no está expresada en la discusión de ese pacto de convivencia el más del 50% de la población, que son mujeres, no es representativa de ese pacto social que tenemos que construir en la provincia de Buenos Aires. Hemos avanzado mucho y tenemos ley de cupo. Ahora, si miramos a nuestro alrededor, en esta Cámara, en esta legislatura, no hay el 50% de mujeres y 50% de hombres. Pretendemos o proponemos que estas cámaras de esta legislatura, en su composición, que son el reflejo de la democracia de la provincia de Buenos Aires, pueda estar expresado ese 50 y 50.
Proponemos otros artículos como el 189, que tiene que ver con la discusión del Ministerio Público. Hay quienes sobre esto sostienen que tenemos que separar la acusación y de la defensa, que no puede estar la superintendencia tanto de la acusación de la defensa en cabeza del procurador. Y hay más, es más, con quienes los hemos charlado, hay juristas que plantean que quien ejerce la acusación acusa a alguien que no cumplió con las normas de convivencia que establecemos como sociedad, que por lo tanto quien acusa lo hace en representación de todo el resto de la sociedad y que tal vez habrá que discutir si eso no tiene que ser electo por el voto popular, porque es en representación de todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y por último, proponemos un debate que ya venía de 1934. En la última apertura de sesiones, aquí el gobernador dijo en su discurso que vamos a discutir en serio las autonomías municipales. La autonomía municipal tiene rango constitucional y, por lo tanto, discutir en serio la autonomía municipal tiene que ver con discutir la consolidación de la autonomía en la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Y en esto también hay un profundo debate de mucho tiempo. Ya en 1934 se hablaba de la autonomía de los municipios. Pero la Constitución Nacional, en el año 94, en su artículo 123, y lo quiero leer, dice taxativamente: cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. La provincia de Buenos Aires, pese a haber tenido una reforma constitucional posterior a la del año 94, no consiguió los consensos para consolidar este artículo en la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Y en esto también hay un enorme debate. Digo, cuando analizamos el desarrollo de la provincia, cuando vemos el crecimiento demográfico que hemos tenido en la provincia y esto que decía recién, vemos distritos de nuestro conurbano bonaerense donde tenemos más de 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado, apenas 1 metro cuadrado por habitante para desarrollar una vida armónica. Y vemos distritos del interior donde tenemos apenas 1 o 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Digo, somos una provincia distinta, somos una provincia desigual. Nada tiene que ver la vida cotidiana de un ciudadano del conurbano con un ciudadano del interior. Y en esto estamos convencidos que tenemos que trazar un rediseño institucional y que a partir de las autonomías municipales le vamos a estar dando la libertad a los pueblos para soñarse, para proyectarse, para construir su propio destino. Y que a partir de aunar esos sueños colectivos podremos tener la integración de la provincia que todos queremos construir. Una provincia donde todos podamos sentirnos orgullosamente bonaerenses. Y en esto creo que en el régimen municipal habrá que discutir, la convencional constituyente tendrá que discutir el tamaño de municipios. Hoy tratamos por igual a un municipio que tiene más de 1 millón de habitantes o a un municipio que tiene 5.000 habitantes. La convencional constituyente tendrá que discutir, como lo han hecho otras provincias, las categorías de municipios. Pero hay más de 70 comunidades que están pidiendo ser autónomas. Hay más de 70 comunidades que son comunidad organizada, que construyen sueños colectivos, que se proyectan, que debaten, que quieren construir su propio terruño de vida. Y la verdad es que hemos presentado en algún momento en esta legislatura también proyectos, y hay también en el Senado proyectos para crear una ley marco de creación de nuevos municipios. Pero digo, el desarrollo es con la participación de la comunidad o no es desarrollo. Y por lo tanto el desarrollo está atado a la comunidad organizada. No se podrá tapar el sol con las manos. Habrá que discutir en la Constitución de la provincia de Buenos Aires no solo la autonomía, sino cómo se generan los nuevos municipios, para que cada una de estas comunidades que hoy no se sienten integradas, que hoy no se sienten reflejadas en la Constitución de la provincia de Buenos Aires porque no tienen el principal factor que deben sentirse, que es el de la identidad a una propia comunidad. Señor presidente, no me quiero extender, pero simplemente decir que a 40 años de la democracia esta legislatura tiene una enorme deuda. Tiene la enorme deuda no solo de discutir la Constitución y todas las normas que se dictaron durante gobiernos de facto y que generacionalmente
tenemos la enorme responsabilidad de construir un nuevo pacto social. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias de poder discutir una constitución que refleje la provincia de Buenos Aires actual. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias para discutir todas y cada una de las normas, podamos declarar una provincia libre de normas de facto, porque si hacemos esto no tengo ninguna duda que seremos recordados en la historia de esta provincia como la generación que refundó la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias.